¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y como siempre, sean bienvenidos a Consultorio Fiscal, en donde tocamos temas de mucha ayuda, mucha actualidad y, ¿por qué no?, algunos que son perennes para todo lo que constituye la dinámica tributaria. Para esta ocasión nosotros estamos hablando y vamos a hablar de la responsabilidad solidaria, que es un tema extremadamente importante porque no basta con la sociedad, o dependiendo también del esquema, con que el patrón o el trabajador, y bueno, todo esto es una dinámica constante en la que no basta con el incumplimiento para decir, pues ya no se pagó y hasta llegó. Siempre van a existir responsables solidarios y estos responsables solidarios se van acumulando. No es tanto como que solo es uno o es otro, se van juntando. Y bueno, pues todo esto lo vamos a platicar el día de hoy. Para ello tenemos a un invitado que nos va a ayudar a desarrollarlo de manera excelsa, como siempre lo sabe hacer. Es el maestro José de Jesús Milla Arufe. Él es contador público por la Universidad Iberoamericana, es especialista fiscal por nuestra facultad, en donde también es catedrático a nivel licenciatura y posgrado. Es coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, director de Milla y Arufe Asociados, lavajeno y no sé qué tantas cosas hace, pero bueno, aquí lo tenemos con nosotros, maestro Jesús Milla. Muchas gracias. Lo más importante es agradecerte a ti, agradecer a nuestra Facultad de Contaduría y Administración la oportunidad que nos da de transmitir lo que mucho que sabemos. Así es. Y bueno, para esto recuerden que todos estamos siempre ya muy atentos a las redes sociales. Les platico que estamos en Twitter, es @consufiscal. Y también estamos en Facebook, es FCA UNAM Oficial, para que ustedes estén pues muy al tanto de todos nuestros programas. Algunos llevan continuación, quizás otros no, dependiendo del tema que se trate. Y en este caso, pues es algo básico, es la responsabilidad solidaria. Me recuerda, antes de comenzar a detalle, que alguien me platicó que en un ministerio público se habla del tema de la corrupción. Bueno, vamos a entrar en ese punto donde decía el comandante o el que estuviera al cabo de esta oficina. Y decía, bueno, pues aquí está chiquito, pero todos bailan, ¿no? Lo decía en broma. Es tanto como decir, señores, hay que pagar impuestos y todos le entran. Así es. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos para darle de lleno a la responsabilidad solidaria. Regresamos. En su edición 736, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, Luis Enrique Angón Velázquez explica, punto por punto, a través de múltiples cuadros sinópticos, el tema de los esquemas reportables y la declaración informativa de operaciones relevantes, luego de su novedosa introducción al esquema mexicano con la reforma fiscal de este año 2020. Por su parte, Sergio Alejandro Ríos Alonso nos actualiza y pone al tanto de los acuerdos generados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, así como de las modificaciones a las reglas de opinión de cumplimiento, todo ello derivado a raíz de la pandemia por COVID-19. Finalmente, Sergio Santinelli Grajales nos informa sobre los beneficios fiscales que se otorgan para las contribuciones de la Ciudad de México y del Estado de México, también como consecuencia de la emergencia sanitaria. Además, podremos encontrar amplios análisis sobre la situación actual y las más recientes facilidades fiscales, la declaratoria del estado de emergencia en Perú y sus efectos en el comercio exterior, los criterios para la elaboración de las jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la opinión y apoyo de Prodecon respecto a un tema prioritario del Código Fiscal de la Federación y las catalogadas como empresas que deducen operaciones simuladas. Estos y otros temas de gran interés en el número 736 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Perfecto, pues estamos entonces con la responsabilidad solidaria. Yo quisiera agradecer la presencia de Jesús y empezar por descartar esas viejas ideas para que Jesús ya se vaya directito al tema. Hay varias responsabilidades. Está la responsabilidad solidaria en materia laboral, está la responsabilidad solidaria en seguridad social, está la responsabilidad penal, que por favor tampoco la confundamos. Aquí vamos exclusivamente por la responsabilidad solidaria de tipo fiscal. Ok, bien, pues gracias.
Mira, yo quisiera separar el artículo 26, que es la responsabilidad solidaria con los contribuyentes, que es lo que marca el 26, y todo el mundo cree que la responsabilidad solidaria, cuando te obligan, tienes la obligación de retener y enterar impuestos, pues no lo tendrías que hacer, o puede volar que no lo hagas, ¿no? Y tenemos el artículo 6, creo que es el párrafo siguiente de la fracción segunda, debe ser como el quinto párrafo del artículo 6 también del propio código, donde nos dice que el que tenga la obligación de retener, si retiene o no retiene, si paga o no paga, él tiene la obligación de pagar. Porque todo mundo cree, ¿sí me explico? Y es muy fácil, yo pago al extranjero, no hago la retención, no es contribuyente el extranjero, y crean que con eso ya se salvaron. Ojalá. Por supuesto que no. Diría ¿De acuerdo? Vivi, si fuera tan fácil, todos lo harían. Claro, claro. En el mundo de las personas físicas, cuando hablamos de enajenación de bienes y bienes muebles y rebasan de 227,400, también existe la obligación de una retención que hace el adquirente. Pero resulta que no es contribuyente porque es una venta patrimonial, por supuesto, que no tendría la obligación de inscribirse, pero sí la obligación de calcular la ganancia, y que existe una retención, y que si no se hace la retención, pues se salvan. Entonces, sí separar esas dos, porque nadie nos podemos salvar si una ley dice la obligación de retener, y en eso va el IVA, la transmisión de propiedad del IVA, la retención y el entero, ¿no? Siendo contribuyente o no, porque el IVA son actividades. No, y es que la verdad la gente se confunde mucho. Hay un amigo nuestro que se llama Augusto, y no confundamos la obligación solidaria con la responsabilidad solidaria. Vamos a dejarlo un poquito más claro. La obligación solidaria es una forma de garantía que establece el artículo 141 del Código Fiscal. La responsabilidad solidaria, para dejarlo así en términos muy, muy sencillos, surge por el nexo que yo tengo con el obligado. Entendámosla con esas dos palabras. Uno es el obligado y otro es el responsable. Si salimos al parque a pasear con nuestra mascota y la mascota realiza algún deterioro en la casa de otra persona o muerde a alguna otra persona, pues aunque el perro pudiera ser el obligado por su imposibilidad racional, pues yo soy responsable. Yo no soy obligado, yo soy responsable, pese a que yo no cometí la falta. Lo mismo, puedo salir con un niño a pasear y al patear el balón puede romper la ventana del vecino. Pues bueno, el pequeñito pues es inimputable aún en lo penal y pues obvio tampoco tendrá una capacidad de ejercicio. Entonces, por lo mismo, pues yo me hago responsable de lo que yo no hice, y esa es la responsabilidad solidaria. Responder por lo que otro debió hacer, y la responsabilidad solidaria se divide en dos vías. Yo soy responsable en sesgo de garantía, como garante pues yo soy responsable como un infractor, porque yo no hice lo que me tocaba. Así es. Pero el artículo 26 mete a todos por delante y ahí pone los sustitutos también y se hace todo un relajo. A propósito, recordemos que en el Código Civil habla de esa responsabilidad solidaria de la que estás hablando, que prescriben 2 años. Al igual que las injurias o insultos que se hagan a una persona a otra. Es que el abanico es muy grande. Está la responsabilidad solidaria, la mancomunada, la subsidiaria. Y entonces, pero aquí es la de salario, la de prestación de servicios, la de alimentistas, 2 años. El Código Civil lo dice. Y bueno, sin la obligación de saber eso, pues no podíamos platicar de nada, ¿no? Exacto. Entonces, recuerden, es por algo que no era mío, pero pues no obstante me pega porque yo estoy metido con las narices, y ahí es donde vamos a ver en qué casos es uno y qué casos es otro. Claro, y si nos vamos a la fiscal, bueno, como tú dices, aquí todo mundo le entra. aquí todo mundo baila, ¿no? Sí, aquí platicabas que alguna vez en
en una institución policíaca, el patrón decía, pues no sé, pero aquí es chiquito, pues, no, pero aquí todo el mundo entra y baila, ¿no? Todos bailan, así es. Todos bailan. Se van juntando, ¿eh? Se van juntando. Yo fíjate que lo he visto, no sé si tú coincidas conmigo. Todos conocemos la diferencia entre obligaciones formales y sustanciales. Las obligaciones formales tributarias, que no es un tema doctrinario, porque eso me lleva a multas de forma y fondo. Las obligaciones formales, pues es lo que no implica pagar. En pocas palabras, avisos, presentar declaraciones, las informativas, etcétera. Claro. Y la sustancial es la del pago. Aunque tenemos esta separación clara, la retención, que es parte de la responsabilidad, la retención es hermafrodita, porque comienza siendo formal, yo le retengo pues el dinero de él, pero si no le retengo pasa a ser mío. De todas maneras. Y ahí es donde se inserta con el punto de la responsabilidad, como las primeras fracciones, ¿no? Claro, el artículo 26. claro, sí, claro. Y yo quisiera, aquí en el caso del artículo, obviamente, estamos hablando del artículo 26 y estamos hablando de la fracción décima, a donde está metiendo a lo que son los socios. ¿Sí me explico? Pero a ver si quieres nos vamos un poquitito más a la primera y a la segunda. Perfecto, perfecto. Claro. Sí, perdón. Rápido sí, discúlpame. Con los retenedores y las personas con quienes la ley imponga la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dicha contribución. Ahí es donde sale y aflora lo mal que están hechas nuestras leyes, pero entendimos más o menos lo que quiso decir el artículo porque habla de dos palabras, retenedor y recaudador. Y esas son dos cosas muy diferentes. Yo recaudo el IVA porque es un plusvalor respecto de lo que conocemos al precio pactado. Y yo retengo que es de su dinero respecto del precio pactado. En la retención le pago de menos porque me queda un cachito y en la recaudación le cobro de más porque es el impuesto que viene. Ahí hace la mención de los dos, ¿no? Sí, claro. Y además es muy importante esto que estás diciendo, porque vamos a hablar en el caso de la enajenación de un bien ante notario. Uh-huh. El notario tiene la obligación de calcular, retener y enterar. Así es. Pero esa situación es obligación del que enajena. Entonces, si el notario hace un mal cálculo de menos, ¿sí me explico? Y la autoridad lo detecta, es muy importante aclarar que quien dejó de pagar fue el que enajenó, aunque el notario. Esa es la responsabilidad del notario. Sin embargo, y yo tengo que pagar lo que no me retuvo. Bueno, ahí es donde empieza la situación. La gente cree que con la responsabilidad solidaria se libera el otro y la respuesta es no. Tú lo has dicho muy bien. Tú tienes que pagar porque el notario no te retuvo, no obstante que al notario también le puedan pedir. Claro. Lo que hace la responsabilidad solidaria es que potencializa, así como el sonido, le ponemos algo para que suene más, o las repetidoras de la señal del Wi-Fi, lo mismo hace la responsabilidad solidaria, claro. Potencializa la posibilidad del cobro. Ahora, la pregunta es, si viene una multa, la pregunta es ¿quién la paga? Aquí el último párrafo del artículo 26 habla que la tendría que pagar el notario. ¿De acuerdo? Bueno, exacto. Los responsables solidarios no son responsables respecto de las multas, salvo por las omisiones propias. Exactamente. Eso es lo que dice el último párrafo. Sí, yo te retuve 10 y en realidad eran 15. Pues obviamente, si yo también me hago menso y no pago los 10, pues ahí sí es una cosa mía. Además es importante en este caso porque todo el mundo cree que va al notario y el notario hace, las cosas bien. Y les quiero decir que hay que revisarlo, hay que hacerlo. Nosotros como contadores, obviamente, sobre todo yo en el despacho, si alguien va a hacer una transacción, yo lo sigo hasta el notario, le hago el cálculo antes porque hay varias opciones en enajenación de bienes de aplicar factores de actualización o de aplicar un factor que sale en el anexo 9. Entonces, sí es importante revisar ese cálculo, no porque el notario lo dice es verdad absoluta. Ve que es algo bien importante. Les platico un ejemplo que me pasó para que ustedes estén atentos si es que van a notario. En alguna ocasión alguien compró un inmueble y en esos ánimos de querer asegurar a la familia, compró el inmueble, pero a la par se crea el usufructo vitalicio a favor de los hijos, porque pues es un beneficio que se les quiere dar con el tiempo. Que es un error.
Es un error porque más bien debe ser testamentario, pero bueno. Entonces, lo que hizo esta persona de notaría fue considerar que el impuesto local que le corresponde, ojo, tenía que ser grabar 2 veces con el impuesto local la operación. Una era por la adquisición y otra era por la creación del usufructo. Las leyes locales suelen señalar que el usufructo cuesta la mitad de impuesto que el otro. Así es. El notario a fuerza quería los 2. Entonces me queda claro que el notario lo hacía por cuidar su responsabilidad solidaria. Por no saber. Por no saber. Entonces se le dijo, el inconveniente es ese impuesto que no se esté pagando adecuadamente, se puede rematar contra el ISR, porque son temas que pues de alguna forma los acepta. Entonces, si usted me dice que es 200% y no 150%, y yo me voy así con el SAT, y el SAT me dice, espérame, me estás haciendo cuentas de más, usted también va a salir adelante. Claro, además recordemos que en esta podemos evitar esa responsabilidad solidaria porque yo lo he hecho, que le paso el cálculo, cuando no estoy de acuerdo con un notario, le paso el cálculo yo. O al revés, el notario se lo pasa al cliente. Sí, y yo lo reviso y digo, no, esta es la retención. Entonces, total, la obligación es mía. Sí, no estoy de acuerdo que la autoridad me diga. Porque déjame decirte, sobre todo en el caso de adjudicaciones, cuando son de sucesiones de muchos herederos, ni siquiera divide, por ejemplo, toda esa situación entre todos los herederos. Otra de las cosas. Entonces, mejor, la verdad, amigos, vayan con un contador, uno que sepa, para que le revise lo que en este caso el notario haga, ¿no? Sí, porque es complicado. Y la segunda pareciera que se confunde un poquito, la segunda fracción, ¿no? Dice, las personas que estén obligadas a efectuar los pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto, obviamente, de los pagos, ¿no? Es propiamente, pues, el patrón, ¿no? Por ponerlo más sencillito. Así es. Y quizás alguna persona moral respecto de persona física que se hayan embaucado en una relación de asimilable a salario. Sí, cosas por el estilo, que no pasan, por supuesto, ¿no? Que no pasan. Pero los cambios más sustanciales, obviamente, son los que se vinieron ahora a partir de este año, con todo lo que ya se sabía, pero se puntualiza más con relación a los socios y accionistas o miembros inclusive, ¿sí? Durante los periodos de permanencia. Tomen o no tomen decisiones, ya después lo vemos. Que yo creo que eso es lo que sigue. La fracción tercera y la 10ª se relacionan íntimamente porque una menciona los supuestos, la fracción tercera menciona los supuestos del 10, remite de esa manera. Pero aquí viene el tema. La fracción tercera, pues creo que se refiere a los síndicos. Liquidadores y síndicos, sí, de los contribuyentes. Y los administradores o gerente general. Exactamente. Pero no subordinados, ¿eh? Gerente general no porque sea el puesto así laboral, sino porque es la naturaleza de una comandita. Claro. Le llaman gerente. Y además toma decisiones. Se considera inclusive jefe, patrón para efectos también laborales. Entonces aquí viene un tema. Un socio cuando es administrador y un socio cuando solo es socio. El socio que solo es socio, pues no tiene cargo, solamente fue inversionista, piénsenlo así, mientras que el administrador pues le mueve al teje y a todos los detalles. Habrá que saber quiénes son. El problema, bien lo decías en el corte, es cuando vienen socios guachicoleados así de bala, de salva. Sí, que además se ha sabido que muchas veces a lo mejor la persona que nos ayuda en casa es la sociedad. Una de los socios, ¿no? ¿Sí me explico? Y entonces, sobre todo se ve mucho en la subcontratación, ¿no? Eso es delito de usurpación de identidad, artículo 110, fracción 6, 7 y 8, que se sumaron en 2018. ¿Cómo le llaman? Le tiene un nombre especial, ¿no? Pues sí, no de identidad, pero sí. Un hombre, al ratito nos Alzheimer debe decir. Okay. Bueno. Entonces, obviamente el que toma las decisiones es el que debe de cargar con toda la carga en principio, ¿no? Exacto, un administrador sería responsable al 100% del adeudo y un socio pues solo del porcentaje, ¿no? En el porcentaje que le toque y siempre y cuando la sociedad no sirva como pago, como garantía, ¿no? Pero ahí les va un caso de la vida real.
las empresas tienen pérdidas, venden las acciones y todavía se las pagan al socio. Sí. Pero perdón, si trae pérdidas contables, pues la lógica es que le tiene que inyectar dinero para emparejarla al nivel de que pueda seguir funcionando. Y ahí es donde sale la fracción onceava. Claro. Cuando se venden las acciones, pues qué huele, ¿no? O sea, Sí, bueno, sí, te estás metiendo en un tema muy, muy importante porque recordemos que aunque tengan pérdidas, vamos a hablar contables, resulta que el valor comercial, el valor de un nombre, pues se tiene que vender o se tiene que separar de lo que son los bienes, ¿no? Ya que yo puedo ser dueño del nombre fulano de tal, de algo muy reconocido, para que no nos digan que después andamos, que nos van a cobrar los comerciales, ¿no? Los comerciales, y lo puedo rentar o lo puedo vender o dar en usufructo, siempre y cuando no sea parte relacionada a una persona moral. Uh-huh. Que ese también es un valor, ¿no? Sí. Es un valor. Y entonces estás vendiendo acciones y sobre todo en el caso de las fusiones que se hacen horizontales, uh-huh. ¿Sí? Para crecer en pues no sé, en puntos de venta y ya con personal capacitado, etcétera, ¿no? Que eso se puede ver. Pero sí es muy importante que de dónde vamos a tomar y por qué vamos a tomar la enajenación. Porque esa pérdida en enajenación de bienes la puedes llevar o la puedes disminuir o deducir siempre y cuando también sea contable, ¿de acuerdo? Entonces tienes que llevarte a un tema que sería el capital contable, o sea, la actualización de ese capital contable que la autoridad, ahorita tenemos un velo para mi punto de vista, porque anteriormente se hacía con el artículo 2 y 3 del impuesto al activo, que era la actualización, y ahora no nos marca eso ni en la regla ni en el reglamento, y entonces se va a lo que era el B10, y el B10 te puede dar, no sé, nada más con la pura actualización del capital, de la CUCA, el capital de aportación, pues obviamente que es parte del capital contable, puede ser ese diferencial muy fuerte. Fíjate que eso que dijiste es bien interesante, porque los socios responden en el porcentaje que significan para la sociedad, ¿no? Me queda claro que si las acciones no tienen ya el valor porque por algún motivo se ha venido a mal o simplemente ya se acabaron el capital con el que podrían trabajar, pues la lógica es que hay que inyectarle nuevamente. Pero el porcentaje pues siempre es el tema de referencia, que es lo que le llama la ley mercantil el velo corporativo. Es una palabra coloquial, pero si por aquello de que la que me hacía la limpieza en casa, la convencía, al chofer lo convencí de que aparecieran como socios, se advierte que esto es falso, cae el velo corporativo. Testaferros, ¿no? Les llamaban. Ah, exactamente. Entonces ellos son los que estarían, pues sí, también teniendo algún problema de tipo penal, pero al punto que voy y regresando al cobro fiscal, cae el velo corporativo y entonces todos los socios le entran al 100. Me espanto, me voy y vendo a la empresa. La fracción cuarta también los espera y dice, los adquirientes de enajenaciones también le entran y se suman todos. El administrador, el socio, el adquiriente, y está chiquito, pero todos bailan. Exactamente. Bueno, aquí es muy importante ahora con estos cambios que vinieron este año, es que cheque yo antes de comprar una acción, obviamente, ese pasado. El famoso due diligence. Exactamente. ¿No? Ese pasado y el tiempo de ese pasado de las acciones, porque a lo mejor no me vende esta persona todas las acciones, sino me vende una parte. Entonces, determinar que esa parte es de cuánto fue el costo comprobado de adquisición de esa parte con todo lo que va alrededor de eso, independientemente del costo promedio por acción, para ver qué es tan difícil, para ver cuál es mi responsabilidad al momento de adquirir, porque estamos hablando de pérdidas, estamos hablando de dividendos, estamos hablando de adquisiciones, estamos hablando de todo el manejo de una persona moral, muy complicado ahora que hay que cuidar. Sí, no, y es ahí donde creo que en alguna ocasión platicábamos de nuestro amigo Salvador también
aquí, pues entre tanto que coordina, conductor de un formato que era el 295, creo que diagonal del Código Sí. Fiscal, que aunque no lo dice la ley, cada que haya un cambio de socio se tienen 30 días para mandarlo. Vamos a razonarlo así. La venta de acciones no es algo que se deba protocolizar ante notario, mucho menos pasar al registro público. Entonces, dado que el notario no tiene la posibilidad de usar su declaranot, entonces, pues a mí me conviene hacer lo que me pone el SAT sin fundamento, pues para salir rápido del No, problema. no, por supuesto. Recordemos que cree todo el mundo que ya vendiendo la acción durante el tiempo que yo estuve la vendo, me fue muy bien, ahora ya está mal, la vendo, o simplemente antes estaba mal, ahora ya subió el precio y le enajeno. Pues también soy responsable de esa historia en la cual yo, sin tomar ninguna decisión, sino simplemente, como tú dices, como una inversión, pues obviamente estoy inmerso en eso, en la parte que no la propia persona moral no responda. Ahora, Así es. aquí el problema es el siguiente: no responda cuándo, en este momento, o no responda en el momento pasado. ¿Sí me explico? O sea, cuando se hizo ese mal uso o ese mal cálculo, ¿no? Yo pienso que es el momento actual, que es el precio Sí, que se el está momento manejando. de cobro es diferente respecto De del acuerdo. momento de causación. Sin embargo, estamos hablando de 3, 4 años anteriores, ¿no? Ok, a ver, vamos a ir a una pausa rápidamente y regresamos porque eso es algo bien interesante. Estamos de vuelta. Regresamos 5, 4, 3, 2. Ok, entonces, a ver, yo lo veo así. Creo yo que si en el 2000X, vamos a ponerle 2015. No, sí Ahora te sí estoy pregunto, todavía en tiempo. ¿prescribe? Prescribe el crédito fiscal en 5 años. No la obligación. No todo prescribe ahí. Exactamente. Y este es un tema bien interesante, te voy a decir por qué. En el momento que se generó el impuesto que no se paga y que se corrobora con auditoría, porque no haya adeudos sin auditoría, o dicho al revés, no puede haber prescripción si previamente no se auditó. Claro. Por lo tanto, la caducidad y la prescripción no ocurren al mismo tiempo. Vamos a pensar que a la empresa le auditan el ejercicio 2016. La fotografía de ese momento es que el socio era Pedro, Juan y Luis. Entonces es el ámbito personal. Y Pedro, Juan y Luis, aunque hoy en día quién sabe dónde estén, son los responsables solidarios al día de hoy. Seguimos con ese tema. Si Pedro, Juan y Luis lo vendieron a Hugo, Pablo y quien quieras, entonces estos ahora son los nuevos adquirientes que también se suman para este momento. Pero la responsabilidad solidaria surge ahora que le cobran. Si en este momento la sociedad no tiene con qué pagar, pues vamos a buscar a todos los que están por detrás. Y como dijo la señorita Laura, que pasen los anteriores. Pero ahí viene el tema, porque la prescripción se da en 5 años. Vamos bien. Si yo estoy litigando contra la autoridad fiscal y logro por recurso de revocación quizás la suspensión del procedimiento de ejecución, ahí vamos. Continúo y después llega un juicio de nulidad y garantizo. Ahí vamos, nadie es tocado. Pues nadie. Pero mientras está suspendido, me queda claro que recaudación no arranca actividades. Claro. Para cuando se acabe el problema, Todo el relajito. la garantía no fue suficiente y ahora, ¡pum!, nos tenemos que seguir cobrando, de ir al SAT, pues vamos a seguir contando. Pero perdón, aunque ya hasta ahorita se le levanta la suspensión y ya está habilitada a seguir cobrando, no puede calcular recargos a más de 5 años. Así es. O sea, el crédito viene de tal fecha y hasta acá se actualiza. Así es. 16, 7, 18, 19, 20, 21. Que es diferente a ese tiempo en el limbo, ¿sí me explico? Que está fuera del tiempo de prescripción del crédito. Exacto, porque vamos a pensar que en 2020 le determinan y empiezan los 5 años para cobro. Me queda claro que de 2020 a 2025 acabarían para cobro. Pero si esto viene desde 2016, 16, 7, 18, 19, 20, hasta el 21 se actualiza de Exactamente. recargos. Y eso es un problema, no problema, es sin duda una presión que tienen las autoridades por su órgano interno de control. Claro, por eso actualmente ya tratan de hacerlo todo lo antes posible, y que si no cumplimos antes de los tiempos, pues obviamente tenemos fechas inexorables que nos llevan a
a una sanción o a una obligación, ¿no? Así es, no seas malito, Jesús. A ver, vamos a ver los supuestos por los cuales es, porque tampoco es inmediato, no solo por ser socio, se tienen que dar hipótesis. Bien, nos vamos a ir al 10, ¿te parece bien? Así es, Ok, así es. bien. Las primeras 4 Bien. creo que quedaron iguales, ¿no? Sí. Así que las leemos Sí, rapidito. y además, pues nunca vamos a terminar, la verdad, ¿no? Así es. Dice la fracción 10, que es una reforma, al igual que la 1. Los socios y accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad. Ujú. En la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de la misma, o sea, la sociedad, sí que la responsabilidad le exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha de que se trate, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos. Independientemente de los supuestos, ya tenemos un momento, ¿no? Es subsidiario entonces, quiere decir que hasta que la sociedad no dé, entran los socios, pero Claro. no de forma inmediata, Claro. sino que además tiene que pasar Claro. cualquiera de estas Que es la hipótesis. forma subsidiaria, que si no alcanza en forma solidaria, en forma subsidiaria, obviamente serían los socios. Ujú. Y esta es una situación que no es tan común. Una persona moral no solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Estaría difícil, Obviamente no pasa. Ya está, queda en Lo que sí desuso. empieza a hacer es los domicilios, el cambio de domicilio. Esos cambios de domicilio que debemos de separar, un cambio de domicilio sin que la autoridad inicie, incluso las facultades o esté en el proceso de las facultades, que eso es diferente, ¿sí? Que cambie de domicilio Sin avisar. sin avisar, porque puedo tener un domicilio X y ahí no estar, ¿de acuerdo? Y entonces, estar en otro donde se realice las Sí, operaciones. porque puede dar un domicilio que al fisco no le guste, pero eso no es motivo de esta responsabilidad solidaria, quizás de la cancelación de los sellos, que como paréntesis lo diré, a partir del supuesto quinto, se une la cancelación de sellos, se une la responsabilidad solidaria y la opinión negativa de cumplimiento. O sea, al O sea, parejo, para que no le Todos pierdan. bailan. No, este Pasa cambio del 26 es criminal. Yo ¿De acuerdo? pienso que se está evidenciando algo. La gente, si estamos a la antigüita, todavía se prepara para recibir una auditoría y la respuesta es no. Ya hoy en día el fisco es más hábil por facultades de gestión como estas, cancelación de sellos. Ajá. Ya esperen la auditoría porque O les viene sea, lo más feo, ¿no? Pero Hay que estar preparado ya porque la autoridad ya sabe se obviamente anticipa mucho. cosas en demasía. Claro. Además, en demasía que a lo mejor por nuestra propia obligación que tenemos de informar, estemos informando mal, Ujú. porque aunque lo tengamos bien, informamos mal para la autoridad, no sabe que estamos actuando Sí, bien. claro. ¿De acuerdo? Y entonces ahí viene el problema. Tú me informaste esto, ves que yo pagué el impuesto bien, pero me informaste esto. Y entonces en lo que se llega a esta aceptación, ¿sí me explico? Que por ahí, y tú eres uno de los encargados ahí de Prodecon, a lo mejor la Prodecon nos puede ayudar porque son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que yo informé, por ejemplo, el caso de salarios, que calculé bien el impuesto, pagué bien el impuesto, sin embargo, el CFDI lo hice mal. Entonces ahí, allá en el CFDI sí lo puedo modificar, inclusive hasta ahorita, pero en otros casos no. Entonces tendríamos que ver en qué momento la autoridad dice, pero tú me lo informaste. Entonces, yo creo que tú no me vas a pagar esas diferencias, pero sí me vas a pagar una multa por no haber informado bien. Sí, claro. Y es algo que deben cuidarse siempre. Siempre, como que la responsabilidad solidaria, todo el mundo le echa ganitas. Lo pongo rápido en perspectiva. Artículo 42, penúltimo párrafo y último párrafo dice que antes de la última acta parcial o el oficio de observaciones, por lo menos 10 días antes, se manda a citar a los socios y a directivos para informarles de esto. Lo más delicado, le manda a citar a través del contribuyente. No obstante, en la práctica el contribuyente mismo a veces recibe algo.
Pero pues es algo para anticipar de que no te me vayas tan lejos. Ahí está un tema que te interesa. Sí, y esa situación muchísimas veces el administrador o el representante legal no le da a saber a los socios esta contingencia. O a ¿no? que ellos no les importa. No, yo creo que puedes decir, no, ya hace 2 años yo qué demonio, yo ya vendí, a mí no me importa. Pero eso, bueno, y esa es la actitud del que no sabe. Pero deja tú que no le importe, o sea, también que sea consciente de que si no algo pasa allá, me vienen a cobrar acá. Claro, y además que puede responder con su patrimonio, debería de responder. Eso es la parte grave, ¿no? Uh-huh. Que responde hasta con su patrimonio, aunque ya haya vendido. Claro, Sí, claro. en la proporción que la autoridad no se vaya contra la empresa y esté garantizada. Sí, claro, lo que falta por Exacto. pagar, ¿no? Bueno, entonces es porque no se inscriba. La segunda me parece... No se lleve contabilidad, que, bueno, Esto o es la bien oculte. delicado. Ahí les va porque son 3. No se lleve, la oculte o la destruya. Ajá. Si no la lleva es porque no está haciéndole caso al 28 fracción tercera del Exactamente. Código Fiscal, lo cual hoy en día sería difícil, ¿no? Sí, Que no la es llevara. complicado. Que la oculte quiere decir que no la está mandando mes a mes, No, como la no, pide la fracción o que no sea cuarta. completa. Puede ser Es una también. ocultación una parte, ¿no? Sí, entonces, pues aguas, ¿no? Si pidieron amparo contra la contabilidad electrónica, deben tener la suspensión porque si no están regalando la responsabilidad a socios. Y que la destruya es el delito que establece, creo, el 110, fracción tercera, creo, del Código Fiscal, en donde se habla de hackeo al buzón tributario. Así es. Entonces, pues nada más no le muevan. Va a llegar el que les diga, no te preocupes, yo tengo un amigo que lo hace por dentro, bien fácil, ya lo hice 3 veces, se siente bien padre. No. No le metan a Además, eso. es que lo hace 3 veces y es de padre, es mentira. en cualquier cualquier situación, modo. en cualquier modo, ¿no? Ok. Diría mi esposa, ay, qué fantasioso eres. Okay. Entonces, obviamente, estamos llevando de que son obligaciones, obligaciones formales, Uh-huh. obviamente que se tienen que cumplir y que la autoridad está monitoreando. Claro, le podemos mentir a la autoridad. Se cree que se le miente a la Por autoridad. eso, lo que pasa es que a lo mejor tengo ventas no registradas, compras tampoco registradas, no nos metamos a los comprobantes ni nada, simplemente el no registro. Automáticamente, recordemos que contabilidad es absolutamente todo lo que se refiere. El artículo, va hablando de discrepancia en el Código Fiscal de la Federación, el artículo 55 en adelante nos habla de los casos de la contabilidad y cómo determina la autoridad esa discrepancia al momento de demostrar que no se está llevando una contabilidad adecuada, ¿no? Sí, o sea, tienen que estar muy, muy atentos con todo lo que ahí está surgiendo. Y dicho sea de paso, las novedades empiezan cuando el domicilio no es correcto. Sí, no localice el domicilio. Recuerden que uno de los problemas que se tiene, yo tuve un problema muy serio porque la persona del banco nunca fue a mi oficina. Mi oficina está en la parte de atrás de mi casa. Ahí está mi oficina. Sin embargo, ven que es una casa, ven que no dice el logo de mi despacho y resulta que el banco me Dijo, cancela aquí no es. cancela la posibilidad de utilizar mi cuenta bancaria porque tampoco el que fue tocó. ¿Sí me explico? ¿Se lo hizo fácil? Sí, se le hizo fácil. Si fuera un edificio donde dice no, es la autoridad, díganle que no estoy, pues ya no se vale tampoco eso, ¿no? Claro. Que es algo que normalmente se hacía. Entonces, ese tipo de situaciones, o que desocupe sin informar, recuerden que aunque tenga yo puedo tener una oficina sin ingresos, vamos a hablar la parte fabril y otra parte, la parte administrativa, vamos a suponer la cara que yo tengo, que es una tienda para vender ropa, por decirte, pero debo de dar de alta también en donde la estoy fabricando o donde tengo el almacén, Claro. que sería un domicilio sin ingresos.
Ajá, un establecimiento permanente sin ingresos. Exactamente. Sin actividad económica. Entonces, eso también se descuida muchísimo. No, es que la gente se pierde y, bueno, yo he escuchado la queja común de un contribuyente de es que aquí yo no me dedico a hacer lo que se señala, aquí a la parte administrativa. Está bien, está bien. Ahora, en donde lo haces, ¿también está dado de alta o no? Porque si no, pues eso, claro, que el fisco espera en un solo domicilio encontrar todo. No es cierto, no es verdad. Si no se puede, pues den de alta los dos. No y es se acabó. verdad. Lo mismo pasa cuando se hace la facturación en un domicilio. Sin embargo, la facturación es, en el caso de transportes de público, pues obviamente hay muchos lugares. Cada estado de la República se puede tener una oficina sin ingresos, ¿no? Sí, no, y es algo que tienen que señalar, pero bien, bien, bien. Por eso es que cuando ponen el domicilio en el despacho del contador o en el del amigo, y si no van a estar ahí, Sí, están además catapultando. es complicadísimo. Entonces, todo este tipo de lo que son las obligaciones, el que cambie de domicilio, no llevar contabilidad, desocupe local, repito, o que lo dé en un domicilio que sea un lote baldío, porque eso es muy común, o en donde no se vea que tiene lo que la autoridad llama también la posibilidad de dar el servicio, ¿no? Porque también es importante para el artículo 69 y 69. Así es, ahorita lo tocamos. Sí. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos para entrar ahora sí a que es también álgido. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección En Déficit. En esta ocasión vamos a hablar de la empatía como forma de solucionar la crisis de salud y de la economía. ¿Qué es la empatía? ¿Qué es ser empático? Ponerme en el lugar del otro, ponerme de verdad en el lugar del otro. ¿Qué tiene que aportar y hasta qué, cuánto en este ejercicio? ¿Qué podemos hacer por los demás cada uno de nosotros? Tenemos que reconocer al otro, a nuestro prójimo, a nuestro semejante y pensar, ¿qué puedo hacer por esa persona? Servir y no esperar a ser servidos. Apoyar a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de clínicas y de hospitales que realizan una labor de verdad realmente heroica. Y en lugar de eso, ¿qué hacemos? Las atacamos, porque pensamos erróneamente que son una fuente de contagio. Ejemplos para practicar la empatía en estos tiempos de crisis de salud hay muchos. Señalo algunos. El empresario poniéndose en el lugar de sus trabajadores y empleados. ¿Qué tal si por esta ocasión el empresario no piensa en sus ganancias y piensa en el bienestar de sus trabajadores y empleados y sus familias? Es decir, les mantiene el salario aunque no haya posibilidad de trabajar. Sería un mundo al revés. Los gobernantes que se pongan en el lugar de los gobernados para saber cuáles son realmente sus necesidades, qué quieren, cómo apoyarlos en esta época de doble crisis sanitaria y económica. La gente madura y los jóvenes y los niños poniéndose en el lugar de los adultos mayores de 65 años. ¿Cómo apoyar a los adultos mayores? ¿Qué puedo hacer por ellos, por los de la tercera edad? Pongo un ejemplo más. La gente que tiene un empleo estable y bien remunerado, es decir, tienen un empleo digno o decente,
poniéndose en el lugar de los más de 30 millones de mexicanos personas que viven en la informalidad, vendedores ambulantes, taqueros, taxistas, tianguistas, tamaleros, prostitutas, viene y un largo etcétera, que abarca a muchos mexicanos y a sus familias. Los trabajadores que tenemos el privilegio de recibir nuestro sueldo porque somos trabajadores formales, no tenemos ningún problema económico, pero estos trabajadores, pongámonos en el lugar de los trabajadores informales. ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? La empatía implica ofrecer soluciones para los otros, de parte mía para los demás, no esperar que el gobierno o los demás nos resuelvan nuestros problemas, sino al revés, ofrecernos para ayudar a resolver los problemas de los demás. Solo así, con empatía, con solidaridad, con ayuda mutua, con cooperación, aunque respetando la sana distancia con los demás, pero apoyando a todos los demás, podremos resolver la crisis. Ser empático para protegernos todos, para cuidarnos todos. Al cuidar a los demás, me cuido a mí mismo. Seamos enfáticos. La civilización, la humanidad, ¿será empática o no será? Seamos empáticos y quedémonos en casa. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Ok, y una novedad, bueno, ni tan novedad, ¿no? Una práctica antiquísima era la de vender facturas. Yo recuerdo cuando eran en físico, la gente nada más pedía el pago del IVA. Hoy en día que ya es con todo esto, pues ya piden el pago completo y se da el efecto carrusel. Sí. Si alguna empresa hizo algo de eso, las vendió o las compró, le regala la responsabilidad solidaria a los socios. Claro, por supuesto. Además, recordemos que es algo que a lo mejor los socios que no hacen el manejo desconocen, ¿eh? Seguramente. Pero tienen que ser socios bien balines, digo, No, con respeto. No, obviamente. Ahora, por favor, yo aquí separaría dos tipos de sociedades. Hay una sociedad en la que no solamente soy inversionista, en el caso de la bolsa de valores, ¿sí me explico? Y hay otro que soy el que me manejo dentro de la toma de decisiones. Estoy en las decisiones, así es. Entonces, si los socios están dentro del consejo de administración y ellos son los que al final dan el visto bueno, aguas, ¿eh? Bueno, ojo, porque aquí se potencializa. Si son parte del consejo de administración, todos entran al 100. Si son socios que nada más votan una vez al año, como los diputados en los curules, entonces son responsables en el porcentaje. Pero fíjate que me quedo pensando en esto. Los que compraron acciones por cotización en la bolsa y que nunca se han involucrado en las decisiones, evidentemente ellos no les ponen la responsabilidad solidaria. Pero, ¿qué pasaría de una sociedad civil en donde hay tres tipos de socios? El socio fundador, o el socio capitalista, y el socio de esfuerzo o industrial. De los tres, los dos primeros son los únicos que tienen voz y voto, el industrial, ¿no? Ajá. Entonces, si no tienen voto, también son... Tampoco entran las pérdidas. No tuvieran que entrar en esa responsabilidad solidaria, en esa lógica. Sí, nomás que no entran las pérdidas. Aquí, Sí, porque al fin y al cabo el industrial está en el manejo. Por el trabajo, es lo que aporta. Exactamente, es su aportación. Entonces, también existen otros que son los que se asimilan a salarios también, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Vas a trabajar conmigo y ya no te voy a dar más sueldo. Sin embargo, ahí te van. ahí te va estas acciones y que sí tienen que tomar, bueno, ese precio. Pues eso es diferente. Que eso no lo dice como tal la ley fiscal, pero tienen que estar bien atentos porque se están llevando al baile. Gente que nada más vaya a aportar su trabajo, le dicen, tienes que pagar, ¿con qué, no? Espérate, ¿con qué? Si es mi trabajo. Bueno, es que también eres un socio industrial. Y eso, si mal no recuerdo, aquí sí me falla la exactitud. Creo que en la sociedad de personas no se lleva esto. ¿O sí se lleva el socio industrial? Porque en la SA sí habla del socio industrial. Es en la SC. ¿En la SC? Es la que lo señala. ¿En la SC? La AC no, porque se supone que no es preponderante económica. Ajá.
Hay tres palabras, bueno, dos, que vale la pena diferenciar. Una es con fines de lucro y otra es preponderantemente económica. Así es. La sociedad civil es solo preponderantemente económica sin fines de lucro, dicho como que la sociedad es el canal por el cual yo recibo el dinero. Pero si la sociedad civil se empieza a comportar de tipo mercantil, no le piden que se cambie, que se Claro. modifique. No. Aplícate la ley mercantil. Tú sigues estando como estás, nomás que tu cumplimiento es diferente. Lo que hicieron con las escuelas del título tercero, ¿no? Exactamente. Dice, tú estás allá, pero me pasas para acá y quédate como estás. Te sigues llamando ACSC, como le quieras Sí, poner, no, además pero eso es importante conocerlo porque desde el punto de vista de una asociación y una sociedad civil, pues en la sociedad civil hay socios, en la asociación hay integrantes. Y son los que pueden ser fundaciones. Exactamente. Tienen un patronato. O clubs deportivos, o cosas de estilo que obviamente nada más... Pero ellos no amasan dinero. No La amasan. sociedad civil Reciben, sí, reciben porque- servicios. Y los otros sí, como hay muchas escuelas que son sociedades civiles, ¿sí me explico? Y que se manejan como sociedad civil dentro del punto de vista del título 3, sin embargo son mercantiles. Interesantísimo. Y en todas le entran los socios y asociados. Pero Claro. el caso de los industriales tiene una lógica, aunque no lo diga la ley. Recordemos que son los socios responsables solidarios dentro del porcentaje que su aportación significa en la sociedad. Claro. Si el socio industrial no aportó, pues obvio, no significa no hay responsable solidario. Claro. Pero así como es el SAT, que nada más le encanta ver a primera Claro. página y chin, lo hace. Si a primera página lo toma y se lo manda, está actuando Sí, indebidamente. además lo importante es también esa calidad que tiene, ¿sí? Porque a lo mejor no toma decisiones, ¿sí? Sí, no tiene- A lo mejor, pues nomás está involucrado en lo que es el trabajo físico o mental, Ujú. que eso es lo que le da la calidad de socio industrial, ¿de acuerdo? Con relación a lo que es la parte que no resuelva la persona moral, tendría que entrar con su patrimonio también. La duda que surge principalmente, aunque ya casi nos acercamos al final, son las AS. ¡Sas! Sociedades por acciones simplificada. Tenemos en donde no sabemos si le entran dentro del 26 o dentro del 26A, creo, es 26 bis, Ajá. que habla de la responsabilidad solidaria de las personas físicas con actividad empresarial, que responden solo hasta el valor de los bienes que constituyen el motivo de su actividad. Claro. Entonces, una SAS con un tipo de este socio, la pregunta es, ¿y hasta cuándo? ¿O en qué motivo van a estar respondiendo solidariamente? Pues mira, dice, los contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre la renta en los términos del título 4, capítulo 2, sección primera y segunda, actividades empresariales y profesionales, serán responsables por las contribuciones que se hubieran causado en relación con sus actividades empresariales hasta por un monto que no exceda del valor de los activos afectos a dicha actividad y siempre que se cumplan con todas las obligaciones a que se refiere el artículo 110 o 112, según sea el caso del ordenamiento antes citado, obviamente del Código Fiscal de la Federación. Entonces, este es el 26A, que habla obviamente de esa responsabilidad. Y aquí entra la copropiedad y la sociedad conyugal. Vamos a pensar que ¿De una acuerdo? persona crea una SAS para hacer una forma de servicios X, para vender cierto producto, cae en el infortunio y la pregunta es, ¿qué le tiene que pagar el total o solo los fierros que le ayudan a hacer aquello que vende? Fíjate que si nosotros entramos a lo que es quiebra y lo que es concurso en el mundo de las personas físicas, pues tendríamos que entrar primero en la posibilidad de la quiebra, o sea, que me permitan seguir trabajando, ¿sí? O quiebra concursal, que me permita seguir trabajando para pagar. Eso es actividad empresarial, pero en el caso de la actividad profesional, entonces no entra en quiebra, entra en concurso. Y entonces tiene que pagar, ¿sí me explicó? Con su trabajo. Bueno, esa es la lógica mercantil, pero aquí en la lógica fiscal, Sí, yo pienso que lo justo debiera ser solo sus fierros, pero no lo dice la ley. No dice y la además ley. nos tendríamos que meter
en esa situación entre una actividad empresarial y profesional. Lo que porque pasa habla es del que capítulo 2. Si es socio único, está montado en una sociedad. Claro. No está como persona física. Parecía Claro. que no le aplica el 26. Sí. Y parecía nada más que es es para único, efectos fiscales. que es claro. el que administra, le tocaría el 100. Pero si me lo vuelo con 100 y me llevo hasta su casa, ya no le dejo trabajar. Sí. Y lo que México busca es que la economía, bueno, lo que creo que piensa, que la economía salga Sí. adelante, ¿no? Bueno, sí. Perdón, porque sí, ahorita sí nos fumamos un buen Un, pedazo. un churrote. Bueno, pues ya estamos casi llegando al final. Solamente creo que es importante mencionar que la gente esté bien atenta. Las empresas van a andar a veces solas, a veces no, pero sí saber la distancia que se tiene respecto de la sociedad. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Y que tengan presente un ojo de que se están cumpliendo bien las cosas, que a las personas encargadas que ellos contraten o designen o estén de acuerdo en su contratación, pues que lo hagan bien. Claro, y recuerden ustedes que era muy común tener como socio a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa, y que a lo mejor me dieron chance hace mucho tiempo, antes de la SAS, por ejemplo. Pero ahorita ya. Sí, que eran 2 o más, era muy fácil no tener un socio y tener un socio con una acción o con lo que sea, ¿no? Ni hablar, ni hablar. A ver cómo estoy ahí adentro, ¿no? Habrá que prepararse. Bueno, pues Jesús, simplemente me resta agradecerte que hayas estado hoy con nosotros. Muchas gracias por compartir. No, todos gracias los- por la diversión, gracias por el conocimiento, bueno, y gracias a nuestra facultad. Perfecto. Bueno, pues estamos entonces atentos. Y pues bueno, me despido. El director general de Radio UNAM, Benito Taibo, director de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, maestro Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Antonio Calvo, Ania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz. Somos Comunidad, Facultad de Contaduría y Administración UNAM. Estaremos atentos a la que sigue y pues a echarle muchas ganas y ahí estamos con los temas a punto de lo que salga. Hasta la que sigue.